Hola y bienvenido al podcast Artistas del Bienestar, donde entrevistamos a profesionales de la psicología y la salud para conocer sus historias y cómo han conseguido impulsar sus consultas y hacer llegar el valor de su trabajo a miles de personas. Yo soy Ana Sastre de Marketing Libélula, la agencia especializada en marketing para psicólogos y profesionales de la salud, y estoy aquí para acompañarte en este camino de crecimiento profesional que te permitirá conseguir más aportando lo mejor de ti. Bienvenidos a un episodio más del podcast Artistas del Bienestar, y aquí estamos con una invitada que me hace mucha ilusión presentar. Ella es María Ángeles, es de Sevilla como yo, es psicóloga sanitaria y dirige aquí mismo en esta ciudad el Centro Crecer Psicología Infantil. Tiene más de 15 años de experiencia como psicóloga y ha trabajado con adultos, con familias, pero claro, aquí vamos a hablar de su superespecialidad, que son los niños. Y que, bueno, como tuvo la experiencia de ser madre en 2010, ahí conectó mucho con esa vocación, aunque ya tenía contacto con las familias. Y claro, le abrió los ojos sobre la cantidad de temas que hay que gestionar cuando tienes la responsabilidad de cuidar a una personita y de sacarla adelante y de que se convierta en un adulto completo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo personal de madre, una responsabilidad de cuidar a los niños, de estar bien en familia, en pareja, son muchas cosas las que hay que llevar adelante. Y además ella ha salido en muchos medios porque la llaman periódicamente, y además escribe una columna de psicología infantil de forma periódica. Así que nada, va a tener mucho que contarnos sobre su especialidad, su experiencia y nada, y espero que se lo pase muy bien como yo en la entrevista. ¿Qué tal, María Ángeles? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer estar aquí contigo, charlar un poquito de temas que nos interesan a ambas, ¿no? Sí, sí. La verdad es que son temas, siempre surgen temas interesantes. Yo traigo mi guioncito de preguntas, pero luego salen temillas de interés. ¿Qué te parece si empezamos, como siempre, por el principio, contando cómo empezaste tú y cómo empezaste a montar la consulta? Bueno, pues como bien has dicho tú, yo al final, cuando sales de la carrera y como psicóloga, pues va un poco dando palos de ciego, ¿no? Pues un poco va lo que te va saliendo, pues va un poco haciendo trabajo en ese área, ¿no? Sí que después, ¿verdad? Que como tú bien comentas, 2010, pues cuando tuve a mi hija me di cuenta de los retos y la poca experiencia y conocimientos que tenía yo en cuanto a lo que significa cuidar a un bebé. Entonces ahí sí tuve un parón de 3 años en los que no ejercí porque estaba dedicada en exclusiva a cuidar a mi hija, que ya era muchísimo trabajo, como cualquier mamá sabe. Entonces ahí fue cuando empecé y dije, bueno, pues a mí en verdad esto me gusta y creo que muchas de las inquietudes o problemas o dudas que yo he tenido a lo largo de este proceso, seguramente la tengan muchas otras madres y muchos otros padres. Entonces vi que, bueno, que me apetecía trabajar ahí y fue cuando, bueno, durante ese tiempo, el poco tiempo que tenía disponible, me especialicé en el tema, en todo lo que era la psicología infanto-juvenil. Y ya cuando mi hija fue al cole, ya con 3 años, pues decidí que era el momento de lanzarme. Al Ujú. principio, bueno, pues va un poco perdida, ¿no? Porque tú montas tu consulta y tú esperas que, bueno, que tú abras la puerta y están los pacientes esperándote allí, ¿no? Entonces, y eso no es así. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues me dediqué a dar servicios a guarderías Ujú. y un poco, pues a través de ahí, daba charlas, talleres y después, al cabo de un tiempo, tuve la gran suerte de dar contigo, que me pusiste las pilas y me ayudaste mucho más a, bueno, a especializarme, a ver que las cosas tienen que tener un sentido, un orden, que yo soy mucho de divagar y de perder el foco. Entonces, pues necesitaba ya alguien que me encarrilara y me guiara un poco en todo este proceso. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues un poco esa es mi experiencia, ¿no? Pues me enseñaste a tener un método, a ser más sistemática, a saber dónde buscar, bueno, y sí que es verdad, bueno, pues que a día de hoy pues tengo una consulta en la que me permite vivir de ella y en proceso de crecimiento y ampliando equipo. Sí, sí, no, no, desde luego tu evolución ha sido tremenda y luego es eso, o sea, muchas veces digo, a mí me encanta cuando me conozco a alguien que yo digo, ostras, qué valor, qué currículum, qué experiencia y oye, ponerlo en orden y hacerlo ver, ¿no? Como al final eso tiene un efecto, porque
la gente cuando llega y digo, preguntan más importante es, ¿a ti te recomiendan, ¿no? De forma natural, o sea, los clientes están a gusto contigo. Eso ya es el trabajo más importante que al final tenéis hechos. Entonces, lo demás para nosotros es fácil. Y luego tú, claro, en esta especialidad hay un tema, ¿no? Que yo sé que sale mucho, que es como una de las dificultades que hay, ¿no? Cuando tú dices, yo trabajo psicología, ¿no? Infanto-juvenil, pero claro, esto no es un niño que te lo suelten y arréglame el niño, ¿no? Sino que hay intervención también hay que trabajar con los padres y todo eso, aunque al principio ellos no lo entiendan. ¿Cómo se lo explicas tú eso? ¿Cómo consigues que los padres se involucren en el proceso para que, bueno, al final todo vaya alineado? Mira, es verdad que eso que tú dices es lo ideal. En la práctica, eso muchas veces no es posible, ¿no? Porque también, bueno, también depende con qué público trabajes, en qué zona estás, pues no es lo mismo trabajar en una ciudad dormitorio que en un pueblo que está más Sí. lejos de la ciudad, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Yo trabajo en el área metropolitana de Sevilla. Mi público principal son profesionales, o sea, padres y madres que son profesionales, con lo cual implican que el horario que tienen es cortito, muy cortito. Ujú, Entonces, la práctica, ¿cuál es normalmente? Que es verdad que te traen al niño, pero que trabajar con los padres ya ahí es más complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces por cuestiones de agenda, también porque muchas veces, sobre todo cuando los niños son más pequeños, sí que es verdad que es más fácil que los padres entren a ujú, involucrarse, sobre todo cuando son menores de 7, 6, y ya cuando son menores de 6 que es obligatorio trabajar con los padres. Pero cuando ya el niño o la niña tiene 8, 9, pues como que los padres tienen un poco la visión de que, bueno, el problema no tiene el niño. Yo demasiado hago con traértelo. Y si te lo traigo, porque incluso en muchas ocasiones lo trae la chica que lo cuida. O lo trae claro, la abuela, o lo trae... sí, Entonces sí. es verdad que muchas veces es muy complicado, igual que también lo ideal es trabajar con el cole. Pero es Ujú, verdad que no todos los coles ni todos los profes se prestan a ello. Porque ujú, tú eres un servicio externo, con lo cual yo no estoy obligada a escucharte. Entonces yo siempre digo, sobre todo, yo suelo tener muchos alumnos de práctica y siempre les digo que una cosa es lo que te enseñan en la carrera y después otra ujú, cosa es lo que es el día a día. Que lo exacto. ideal, lo que te enseñan en la carrera es que tienes que trabajar con familia, niños y escuela, pero que en la realidad eso no es posible muchas veces. Claro. Al final que trabajas con lo que tienes. Es verdad que al final esto como es un sistema, si trabajas con el niño o la niña, bueno, pues influye en el sistema y el sistema termina por mejorar. Que no es la forma idónea o que no mejora tan rápido o tan bien como debería de mejorar. Bueno, pero es que tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes. Exacto. Y Igual muchas que, veces hay que aceptar, ¿no? Que te van a claro, traer al niño así y a lo mejor cuando el niño empieza a cambiar o cuando ya se le puede, el padre empieza a ver, oye, pues a lo mejor esto hay que trabajar y ya se interesan. claro, pero eso es un algo que tú tienes, yo te digo, tienes que trabajar con lo que tienes. Claro. Si lo que tienes es el niño o la niña, pues eso tienes. Ujú, No, lo demás es, bueno, puedes intentarlo, puedes decirlo, es como muchas, incluso muchas veces cuando trabajas con padres o madres, tú trabajas, das recomendaciones y tú sabes perfectamente que lo estás diciendo y se está cayendo en saco roto. sí. Pero bueno, tú lo dices y ya está, es como lo típico, ¿no? Bueno, pues no tienes que darle pantalla a tu hijo, no sé cuánto, tienes que restringir y tú sabes que no, que te está diciendo que sí, pero que es que está saliendo por la puerta y le está dando el móvil o la pantalla o la tablet al niño. Mm, Bueno, tu obligación es decirlo, pero también muchas veces, ¿para qué te vas a enfadar? Si es que lo que tienes, tu obligación es informar. Ahora ujú, ya la otra parte que actúe como considere que tiene que actuar. claro. Y luego muchas veces en tu trabajo lo que descubres es saber entender el origen de qué puede estar pasando, ¿no? Entonces hay veces que puede ser un problema emocional, otras veces una dificultad de aprendizaje, ¿qué tipo de casos te sueles encontrar y cuáles decides tú, estos son para trabajar en consulta y estos son a lo mejor pues para colaborar con algún otro profesional porque necesita un refuerzo en otro aspecto. Mira, yo siempre lo primero que hago, y eso es obligatorio en infantil, aunque yo respeto que hay compañeros que no lo hacen, pero algo que para mí es esencial en infantil es evaluar al niño. ¿Por qué? Mm, Un adulto puede tener la madurez o puede ser capaz de explicarte lo que le pasa,
que muchas veces no coincide con la realidad, pero bueno, tiene, digamos, la madurez suficiente como para expresar lo que le pasa. En niños o adolescentes eso no siempre es así. Ujú. ¿Qué sucede? Que tú tienes que evaluar porque tú tienes que saber exactamente qué le sucede a ese niño o a esa niña, de dónde vienen esos síntomas. Porque una cosa es la sintomatología y otra cosa es a qué se deben esos síntomas. ¿No? Ujú. Por ejemplo, muchas veces los padres vienen y dicen, es que mi niño tiene fracaso escolar. Vale, fracaso escolar. Pero si yo entrara directamente a trabajar el fracaso escolar, a lo mejor me estaba equivocando, porque muchas veces lo que hay detrás de ese fracaso escolar son problemas de ansiedad, o sea, un problema emocional. Si Ujú. yo no trabajo el problema emocional, ¿vale? Yo voy a trabajar, ese trabajo está cojo, ¿no? Entonces, una evaluación es primordial, igual que, por ejemplo, yo siempre digo que tenemos que saber el nivel de razonamiento que tiene un niño. ¿Por qué? Porque muchas veces no coincide la edad cronológica con la edad mental. Entonces, tú tienes Claro. que adaptar tu trabajo al razonamiento que tiene ese niño o ese adolescente. Con lo Ujú. cual, para mí, la evaluación es imprescindible. Además, yo es que sin evaluación no trabajo. A no ser La que me venga evaluado evaluación, por y la evaluación otro no es un especialista. día, ¿no? Claro, efectivamente, ¿qué pasa? Que es verdad que eso es un trabajo que hay que hacerle ver a los padres, porque claro, el padre quiere traerte y que el niño tú empiezas a tratarlo, ¿no? Es que yo necesito tener una evaluación. Muchas veces también los padres, el problema viene por la cuestión económica, porque claro, una evaluación significa un desembolse inicial, pero Ujú. bueno, es que entonces estamos dando un poco palos de ciego. ¿Por qué? Claro, Porque además a mí la evaluación me permite tener una estimación de aproximadamente cuánto tiempo tengo que trabajar con ese niño. De claro. la otra manera es tú empiezas a trabajar con el niño y yo siempre le digo a los padres, digo, entonces tú empiezas a trabajar con el niño y ya algún día el niño dejará de venir. No, de la otra manera tú tienes una evaluación, hombre, no es 100% fiable, pero tú tienes una estimación aproximada de más o menos el tiempo que vas a tener que estar dedicado a ese niño o a esa niña. Entonces, Claro. es verdad que esa es mi forma de trabajar, que otros compañeros pues trabajan de otra manera, pero yo Ujú. trabajo así porque a mí me da resultados y porque, bueno, para mí creo que es la mejor manera de hacerlo. Es verdad que a veces cuando yo evalúo a ese niño o a esa niña y veo que aparte de un servicio psicológico le hace falta otro servicio, sí que intento derivarlo a otros profesionales. Claro. También es verdad que yo soy un poco de la idea que en el caso de niños y adolescentes, especialmente niños, siempre hay que intervenir, o sea, yo siempre les digo a los padres, tienen que ser la mínima intervención necesaria, porque tampoco Ujú. podemos tener niños o niñas que, como yo digo, están todos los días, o voy a esto, mañana voy a lo otro. Bueno, es que es un niño y una niña y necesita ir al parque, necesita jugar, necesita aburrirse, necesita hacer otras cosas, no solamente ir de actividad en actividad. Correcto. Y también tenemos que dejar que ese niño se desarrolle, tenga una madurez, Ujú. digamos, que vaya asimilando lo que le vamos enseñando. Con lo cual, muchas veces yo soy de esa opinión, pues vamos a intervenir lo mínimo posible Ujú. y vamos a ir observando cómo va siendo el desarrollo del niño y cómo va madurando y siempre hay tiempo de, digamos, poner servicios auxiliares. Pero no, tampoco veo yo eso con niños que muchas veces me vienen y tú dices, bueno, ¿y este niño cuando descansa, cuando es un niño? Sí, 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 sí. Entonces entiendo que claro, o sea, tienes ese proceso de evaluación, luego tú haces tu estimación y luego ya empezáis ahí el proceso. Y si ahí en esa evaluación pues has visto, oye, pues aquí lo que tienes es otra necesidad o durante el proceso, ¿qué tipo de profesionales complementarios con la disciplina de psicología son con los que sueles interactuar o colaborar para las típicas cosas que te encuentras con los niños? Mira, generalmente, por ejemplo, sobre todo cuando son pequeños, logopeda. ¿Por qué? Porque además es verdad que un niño, sobre todo si es menor de 5 o 6 años, que tiene problemas del lenguaje, va a tener casi en el 100% de los casos problemas de comportamiento. ¿Por qué? Porque el lenguaje sirve para modular tu comportamiento. Comunicarse. Si tú Ujú. no, tanto para comunicarte con el resto como contigo mismo, para modular tu actuación. Si Mm. tú no sabes expresarte, no dominas el lenguaje, tú tienes ahí una carencia y son niños que tienen generalmente problemas de conducta. Entonces, el ahí un logopeda es esencial. Cuando ya Ujú. pasan a primaria, muchas veces, claro, si tampoco tengo problemas también de logopedia, muchas veces también me ve afectado el tema aprendizaje. Claro. Entonces, ahí un logopeda es fundamental. Muchas veces con niños con TDAH, yo también me gusta, o con niños con problemas emocionales, especialmente adolescentes, trabajar con nutricionistas. ¿Por qué? Porque la nutrición es fundamental. Es decir, si yo Ujú. tengo una mala nutrición, como se sabe, parte del cerebro emocional está en el intestino. Si tú no vas bien, pues tú vas a tener problemas emocionales.
Entonces, es claro. verdad que también intento derivarlos a nutricionistas. Ujú, También hay muchas veces niños, sobre todo más pequeños, que necesitan temas de fisioterapia. ujú, Bueno, pues entonces es verdad que en función del niño es un poco ir derivando. Si ya son niños con algún tema también de madurez, pues están los terapeutas ocupacionales. Entonces, que es verdad que, claro, en función del niño hay que ir abriendo un poco el claro. abanico de con qué Mm. profesionales, con neuropsicólogos. Es que es verdad que el abanico es muy amplio, porque cada niño tiene unas necesidades diferentes. Sí, 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 tú eres la descubridora de, tú abres del problema de aquí, mi niño no, como que no funciona bien. Y entonces tú ya vas quitando esas capitas, viendo un poco por dónde hay que tirar. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, de que te llegue niño más pequeño que un adolescente? ¿Hay algún cambio en el protocolo o? Mira, sí, ahí el cambio es cuando son adolescentes, normalmente a partir de 12, pero muchas veces siempre le pregunto a los padres, bueno, ¿es ya adolescente o todavía estamos en preadolescente? ¿No? Porque hay niños con 12 años que son ya adolescentes y todavía algunos que son... Cuando digamos que el padre ve o la madre me dice que es adolescente ya puro, Sí. ahí cambio el protocolo. Entonces ahí la primera sesión siempre es con el niño o la niña, con el adolescente en este Sí, caso. ¿Por qué? Porque a ellos siempre les explico a los padres que un niño a partir de 12 o 13 años, si no nos gustamos significa que yo le guste, sí, pues es absurdo iniciar el proceso. ya, ¿Por qué? Porque un niño más pequeño si te entra al trapo, digamos, sí, pero ya un adolescente, si tú no le gustas o él no se siente cómodo contigo o ella, pues ahí el trabajo, va ¿verdad? a ser Mejor que imposible. nada va a ser, pero es un poco absurdo. Mm, Entonces yo siempre le digo, padres, vamos a tener una primera sesión en la que el niño o el adolescente vea si se siente cómodo y él considera o ella que puede trabajar conmigo. mm. Que sí, pues empezamos el protocolo. Que no, bueno, pues nada, encantado de conocernos bueno, y buscar otro profesional porque yo no te voy a servir. Vamos a estar trabajando contra corriente. Entonces no tiene mucho sentido. Y habrá también el caso, ¿no? De que en algún momento alguno de los dos padres diga, ay, pues a lo mejor necesito yo terapia. ¿Qué sueles hacer tú en esos casos? Yo generalmente intento derivarlos a algún psicólogo especializado en adultos. Ujú, En ocasiones muy puntuales, los veo yo, vamos, intento de tener una sesión con ellos para un poco darle a entender que, bueno, que lo ideal es que se pongan en contacto con un psicólogo especialista en adultos, a no ser ujú, que su problema venga muy asociado al tema de comportamiento del niño o la niña en casa. sí. Que entonces Ujú, ahí sí, ahí es más fácil que te entren y trabajar, aunque antes no hayan querido, pero ahí ya es más fácil trabajar con ellos. Pero claro. cuando digamos es un tema, porque además yo algo que siempre les digo a los padres, que si vosotros no estáis bien, difícilmente vais a ser buenos padres o buenas madres. ¿Por Claro. qué? Porque el primero que tienes que estar bien eres tú. Tienes que estar fuerte, tienes que saber que, bueno, que esto es un desafío, que tú tienes que afrontar el desafío en las mejores condiciones posibles. Mm, Entonces, ahí siempre intento eso, que entiendan y derivarlos a algún psicólogo de adultos. claro. Sí, sí. O sea que, bueno, colaboraciones no te tienen que faltar. Y cuéntame, además de la consulta, ¿tú haces otras labores relacionadas con divulgación, formación? ¿Qué has hecho en ese ámbito? Mira, pues yo durante mucho tiempo, además que era algo que me gusta bastante, daba muchas escuelas de familia, especialmente en guardería, bueno, en escuelas Ujú, infantiles. ¿Por qué? Porque es verdad que es una época en la que los padres muchos están muy perdidos. mm. Cuando hablo de padres, generalmente estamos hablando de madres, ¿no? Sí, Que son las que... que son las que se apuntan antes. Entonces, es verdad que están muy... Y entonces hay temas como estrellas, ¿no? Pues el sueño, la alimentación, esos son como, ¿no? Entonces, en Ujú, esa época, las primeras rabietas, es una época en la que, bueno, pues yo considero muy importante dar ese tipo de... Porque muchas veces son problemas que no son problemas como tal, sino que son conductas típicas del niño o la niña en esa edad, pero que los ujú, padres se pueden asustar mucho. Y claro. muchas veces a la inversa, hay muchas conductas que tú ves, que tú dices, esto es un signo de alarma, pero que los padres o las madres o incluso en la guardería, en la escuela infantil, pues que han visto como, bueno, esto ya se pasará. Esto Ya. ya cuando vaya... Entonces ahí de los 0 a 3 yo creo que es una época importante de divulgar y de dar a conocer las cosas que son normales Mm, y las cosas que, bueno, que hay que ir observando por prevenir. mm, Después también es verdad que también hay escuelas de familia ya en primaria, pero sí que es sí, verdad que ahí generalmente baja mucho la asistencia, porque como ya es una época en la que, bueno, digamos más que fácil.
Normalmente los padres y las madres tienen la idea de que mientras que no haya, digamos, temas graves, Sí. pues el niño o la niña como que va solo, ¿no? Mm. Y después también ya en secundaria, ahí, pero ahí ya ha sido más con los adolescentes, pues todo el tema de educación afectivo-sexual, que es verdad que en esta época pues están muy perdidos, ¿no? Y que, bueno, Ujú. pues es una época buena para también, bueno, dar formación, más tema emocional y más tema pareja, que también en esta época, bueno, eso más en secundaria. Y después también he dado durante bastante tiempo formación al profesorado Sí, en educación emocional, en un poco en señales de alarma, ¿no? De que puedan detectar y para ver cómo, porque es verdad que el profesor, al final yo siempre les digo muchas veces a los padres cuando me dicen, es que yo no sé cómo el profesor, es que el profesor no sabe muchas veces estos temas. claro. Entonces, no sabe y bueno, pues no tiene por qué darse cuenta de determinadas conductas. Igual que también durante también un tiempo también estuve colaborando con pediatras, porque los pediatras es lo mismo. Los pediatras, como yo digo, saben mucho de si el niño está resfriado, tiene Claro, bronquitis, pero de otros ámbitos del tema salud mental no saben. Entonces, es claro. verdad que muchas veces las familias acuden al pediatra y el pediatra muchas veces lo que dice, bueno, pues voy a derivar, ¿qué hago, qué no hago? Porque no desconoce mucho estos temas. Claro. Entonces, es verdad que también con algunos pediatras, pues bueno, hemos intentado colaborar para, bueno, pues, mira, tengo tal caso, ¿tú qué opinas? Tengo no sé cuánto, en fin, Ujú. que son ámbitos en los que muchas veces no estamos en interacción porque, bueno, es verdad que la familia tiene la idea de que el profesor o el pediatra es el que tiene que darse cuenta Sí. y no siempre, porque aunque pasen muchas horas, pero bueno, si no lo sé, pues al final Claro, no es tengo como por qué si tú darme te cuenta. tienes que dar cuenta de que tiene Sí, algún otitis, pues tipo yo qué de sé, bronquitis recurrente, claro, ¿no? O claro. sea, entonces, bueno, puedes a lo mejor intuir aquí hay algo raro, pero no tienes por qué saberlo. Y habrá, supongo que, temas estrellas, ¿no? No sé si son las pantallas o el bullying o eh, cosillas que Mira, estén ahora como más en auge. Mira, van un poco por edades. Mira, de los 0 a los 5, generalmente las consultas, aquí vienen los padres, ¿no? Mm, Padres y madres, y generalmente ahí es por muchos temas de cosas que son normales del desarrollo, pero que los padres desconocen. Pues cómo manejar las rabietas, que ahora mi niño de repente tartamudea, que ahora tiene miedo, que ahora me pregunta, mamá, me voy a morir, que son cosas normales de esa edad, pero que, bueno, como porque desgraciadamente o afortunadamente, como se quiera mirar, eh, la, actualmente la mayoría de, como me pasó a mí, la mayoría de mamá o papá, la experiencia que hemos tenido con niños es cuando tenemos el nuestro. Entonces claro. desconocemos el desarrollo de un niño, entonces te encuentras por primera vez con cosas que a lo mejor son normales, pero que como tú no las has vivido antes, Mm, pues para ti las hace un mundo. Entonces, esas conductas son muy recurrentes de padres eso que ven de repente que el niño empieza a cambiar, hace cosas raras o que me monta un pollo que no sé cómo manejar la situación. mm. Ya después, cuando entramos en primaria, pues generalmente lo que suele venir más es por el tema académico, ¿no? Pues de repente que mi hijo no, y muchas veces lo que hay detrás del tema académico es un tema emocional. Ujú. Bien porque haya el niño ha tenido algún tipo de acoso o porque simplemente el niño está desbordado porque muchos niños tienen unas agendas que ni el ministro Sí, sí, sí. y unos niveles de exigencia y no todos los niños son capaces de gestionar eso. También yo suelo tener mucho en esas edades niños con altas capacidades. Ajá. Que generalmente vienen no por el tema de altas capacidades, sino porque la mayoría de ellos tienen asociados temas emocionales. Pues yo Ujú. no sé gestionar determinadas cosas que me planteo. Y ya cuando llegamos a secundaria, ya digamos los problemas son otros. Bueno, y en primaria también temas pantalla, pero muchas Sí. veces, ¿cuál es el problema? Temas pantalla, la mayoría de los padres desgraciadamente no lo ven un problema. Cuando viene el problema, cuando a raíz de las pantallas, pues mi niño sufrió acoso o ha Ya, visto que eso, por ejemplo, desde el último año, 2023, ha sido una avalancha en consulta de niños con temas de que han estado viendo pornografía que les entra a través de los chats de la claro. Play Sí, 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 sí. y ven un tipo de pornografía que es una bestialidad y Claro. que les provoca a los niños pues mucho malestar, pues no me lo Sí, puedo quitar de la cabeza, he visto tal cosa, he visto no sé cuánto, en fin, claro, y niños y niñas, o con temas obsesivos de que yo nada más que me puedo imaginar a la fulanita haciendo lo que han visto. claro. Entonces muchos padres dejan la tablet o el móvil y no están siendo conscientes de lo que están viendo sus hijos. Claro. Sí, Entonces sí, sí. eso, 2023 ha sido una Brutal. barbaridad
Ujú. La de niños a partir de 8, 9, 10 años, incluso más pequeños, y niñas, Sí, con todo el tema porno y barbaridades que he visto, ¿vale? claro, claro. Y ya cuando pasamos a secundaria, ahí se agudizan los temas de las pantallas. ¿Por qué se agudizan? Porque ahí los tres problemas principales que encontramos es, bueno, el tema de las adicciones, que muchos de ellos han empezado por el tema de horas interminables delante de una pantalla, Sí. con lo cual tengo todas las papeletas para volverme adicto a diferentes cosas. Mm. Empezamos con el tema de la adicción a las bebidas energéticas, que eso es una bomba de Ah. relojería. Entonces, niños que todos los días beben no sé cuánto, que antes de entrar en clase me veo no sé qué, Ujú. en fin, y ahí ya incluso estamos viendo ya que eso correlaciona con mucho tema de diabetes y otros temas Madre más mía. médicos. Mm. Y después también vemos, eso ya ha pasado desde hace, pero hasta hace un año, sí había un tema importante de apuestas online, Ujú. que eso parece que ahora está un poco más tranquilo, pero ahora estamos con el tema de los vapers, que también parece que eso no Ya. tiene nada, pero entonces, Pero al eso es final, adolescencia. Y ahí también, desgraciadamente, cada vez más niñas a partir de 12, 13 años con tema de violencia de género. sí. Eso está a la orden del día. Porque Ujú. además cuando tú hablas con cualquier chaval o con cualquier adolescente de 12 o 13 años, el discurso que te cuentan de lo que son las relaciones sexuales o de pareja es como del siglo XV. Claro. O sea, te dicen unas barbaridades y una manera de ver la relación Sí, sí, sí. que entonces, y la violencia está a la orden del día. Claro. Normalmente a mí las niñas que me llegan es porque la madre ha descubierto que, bueno, pues le he visto un moratón a mi hija en el brazo, o de repente Ujú. veo que mi hija antes de salir tiene que pedirle permiso al novio, tiene que mandarle un pantallazo con la ropa que me voy a poner para ver si me da permiso o no. Qué barbaridad. Eh, Cosas, bueno, esas son las cosas más light, Sí, 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 ¿vale? sí, sí. Entonces, bueno, pues te da la madre como puede la niña y es que hay que hacer un trabajo muy importante, que por eso yo creo que es muy importante en los institutos todo el tema del taller afectivo sexual, porque la idea que tienen de lo que son las relaciones es, bueno, se te ponen los vellos de punta cuando escuchas el discurso que tiene. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, y es una cosa que a lo mejor, pues, por prudencia, por no adelantarlo, por no sé qué, pues no se pone, no se hace formación en respecto a eso. Y luego, por otro lado, pues están cogiendo las tablets y viendo, vete tú a saber qué. Pues claro, como se forjan ellos una idea de eso. O sea, sí, ¿No? sí. O hablas con cualquier médico de urgencia y en Sí, urgencia, por ejemplo, los fines de semana, muchos fines de semana lo que más dispensan son sí, pastillas del día después. claro. Sí, sí. Entonces, niñas con 12, 13 años, entonces, con cualquier sanitario que hable, te Sí, dice las barbaridades que están viendo claro. eh, en los centros médicos. Sí, sí, además eso, de cosas que se pierden, ¿no? Yo me acuerdo en mi época adolescente que era la campaña o sea, estaba como mucho ¿Sí? lo del SIDA, la protección y todo eso. Y yo ahora veo, tú ves los realities estos que te Ujú. ponen de pareja y tú dices, aquí no saca un preservativo nadie. Sí, O sí, sí, sí. sea, no, 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 porque no queda bien, ¿no? O sea, Ujú. como visualmente. Oye, si se ha quitado fumar de las películas, ¿por qué Sí, no se pone esto como que aparece, ¿no? Nada, nada, nada. Es una cosa alucinante. Sí, sí, es falta de educación en general, muy tabú, muy tal. Sí, sí. sí, sí, vamos, y ahí se ha dado un gran retroceso en todo el ámbito de las parejas. Además, de hecho, cuando tú ves las estadísticas o hablas con abogados, lo que más está subiendo es la violencia de género en adolescentes. Sí, De sí, 12 a sí. 16 está disparada, pero es que ¿dónde más violencia de género hay? Y el problema cuál es, que claro, es lo que yo siempre digo, tú en ese momento es cuando creas tu modelo de pareja. Si tú Exacto. creas un modelo de pareja erróneo, tú eso lo vas a ir, si no lo trabajas, Arrastrando. lo vas Mm. a ir arrastrando toda tu vida. Sí. Sí, sí, curioso, ¿no? En la época que más se habla de esto, Ujú. peor está el asunto. O sea, que también tú, claro, como llevas muchos años de experiencia, ahora has ido viendo, ¿no? Pues ahora esto está siendo más problemático y esto se ha relajado, se ha hecho más problemático y esto se ha relajado. O sea, que supongo que Claro, seguirá habiendo retos. claro, vas un poco fluctuando, porque es verdad que muchas cosas están relacionadas, pero va un poco por modas, ¿no? Porque además de eso, Exactamente, pues, y muchas veces tienes que ir a contra, verás, poniéndote al día de manera como puedes, claro. porque claro, es que es verdad que en el tema de, esto está en constante
evolución. Evolución, claro, tú Entonces dices, ¿en qué tienes que, están los adolescentes ahora? ¿O claro, qué es lo que está de moda ahora hacer con los niños que a lo mejor en el futuro va a pasar factura, ¿no? claro, entonces tienes que estar constantemente actualizándote y estando pendiente de por dónde van los Claro, tiros. sí, sí, sí. Bueno, ya la ventaja de ser madre es que aparte te lo vas, por lo menos hay una etapa que estás saldísima. Sí, sí. Vale, vale. Perfecto. Bueno, luego, a medida que tú has ido creciendo, ¿no? Por ir tocando también eso, ¿cuáles han sido tus necesidades o que ya vas viendo que a lo mejor serán en el futuro? Tema de cambiar el espacio, tema de organizar una aplicación de citas, ¿cuáles han sido así a nivel gestión, cosillas que también han sido un reto al crecer en la consulta? Mira, al principio, bueno, al principio como todo el mundo es, pues tener paciente, ¿no? Sí. Entonces, claro, porque claro, si no tienes paciente, pues no tienes nada, ¿no? Entonces, es verdad que al principio un poco es la búsqueda esa de pacientes, también da un poco con el perfil de pacientes con el que tú quieres trabajar, ¿no? Eso es. Ujú. El que es verdad que al final también muchas veces son los pacientes los que te eligen a ti, porque es verdad que al final yo siempre digo, bueno, somos psicólogo infantil, pero es verdad que si yo me pongo a pensar, yo lo que trabajo más o menos siempre es lo mismo. Sí, Porque claro, es verdad que al final esto mucho también es el boca a boca. Entonces, pues tú empiezas a trabajando, a lo mejor en una cosa y terminas en otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso que tú al menos no pensabas tanto es lo que mejor se te da, ¿no? ujú, Entonces, como un poco en las dos vías, ¿no? Tú propones, pero al final el cliente también te va marcando eso es. a lo que te vas a dedicar. Entonces, bueno, eso es al principio, ¿no? Cuando tienes cliente y más o menos tú vas, que era también a mí algo que también me preocupaba, bueno, algo, a mí por ejemplo, una de las cosas que no me gustaba trabajar con adultos o que no me gusta, Sí, es porque muchas veces los adultos, como yo digo, no quieren ponerse bien. Sino, mm, bueno, yo voy al psicólogo porque te queda muy bien o para limpiar mi conciencia, pero yo en verdad yo no quiero ponerme, o sea, no que no quiera ponerme bien, no quiero hacer el esfuerzo que me ya, supone cambiar, porque eso mm, supone un esfuerzo mucho más fácil, como yo digo, estar mal que sí, esforzarme para estar bien. claro. ¿Qué sucede? Esos niños no se da. ¿Por qué? Ujujú. Porque un niño, igual que, pero a nivel físico sucede lo mismo. Un niño que está malo, su cuerpo que le pide ponerse bien. Sí, Entonces, sí, sí, trabajar con niños es muy gratificante por lo mismo, porque los niños, ellos tentan al juego. Entonces, ellos, bueno, van cambiando y no les supone tanto esfuerzo ujú, como le puede suponer a un adulto. Entonces, el claro, trabajo con niños para mí es muy gratificante porque es un trabajo que tú sabes que prácticamente en el 100% de los casos va a ujú, dar frutos. qué bien, Ahí, ¿eso que conlleva? Que claro, yo también, una cosa es, el paciente, también no coincide paciente y cliente. ¿Por qué? Porque el claro, paciente es el niño y el cliente es la familia. eso es. ¿Qué pasa? Que el niño puede querer seguir viniendo, pero Los el que padres, ¿no? paga o la que paga decide que ya eso no. Entonces, es verdad que ahí hubo un momento que fue que eso, es verdad que gracias a ti lo sistematicé, en el que yo empecé a vender paquetes de Ujujú, sesiones. ¿Por qué? Porque para mí era muy frustrante ver un niño que empezar a trabajar con él y que de repente ya los padres dejan de traerlo, porque bueno, yo ya considero que el niño está bien y ya no lo traigo. O veo que viene Navidades y yo no traigo al niño durante toda la semana. Con lo cual, claro, cuando el niño viene de nueva, pues muchas veces, hombre, no empezar de cero, pero ese sí, trabajo sí, se ha interrumpido, ¿no? mm, Entonces, el trabajar, el paquetizar esos ujú, servicios, sí que me dio la oportunidad de que, bueno, yo te vendo este paquete y me va a garantizar que el niño, digamos, va a tener un trabajo hecho. Es claro, verdad que muchas veces, aunque tú paquetices, siempre hay bajas, ¿no? Pero bueno, sí, son las mínimas posibles. Entonces es ujujujú, algo que tú tienes controlado y que tú sabes que ese trabajo, bueno, porque más o menos va a llegar a buen puesto. correcto, También es verdad, por la otra vía es que eso también te asegura unos ingresos. claro, sí, sí, Porque una también es previsión verdad, de cómo va a claro, estar la ¿por qué? agenda. Porque, bueno, al final vivimos de esto, ¿no? Entonces Ujú, te garantiza las dos cosas, que tienes por una parte que sabes que ese trabajo va a dar frutos, mm, ¿no? Y por otra parte tienes que, bueno, cierta tranquilidad porque sabes que durante X tiempo, pues vas a tener por lo menos esos ingresos, que después también es verdad que yo ahí también soy más desastre y es verdad que yo después, pues muchas veces tienes que estar detrás de la gente, que me pague, que no me pague, que ese digamos que es un poco eh, el paso de tener
tener a alguien que te lleve las cuentas, un administrativo, un Claro. gestor o algo, ¿no? Pero es verdad que yo ahí estoy todavía en ello porque ahí ese es Siempre hay cosas parte en la lista de de mi pendientes, ¿no? desastre, ¿no? Entonces, es verdad que ese fue para mí un paso importante, el tener tranquilidad de que, bueno, de que tenía esos niños que iba a trabajar con ellos y que tenía más o menos garantizado unos ingresos. Después, la siguiente reto que para mí ha sido el más complicado y el que todavía estoy en él, el delegar. Ujú. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, trabajar solo es muy cómodo y está muy bien. ¿Por Sí, qué? Porque tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Vale. Y claro, también es verdad que cuando tú te acostumbras a una manera de trabajar durante mucho tiempo, llega un momento que es verdad que la gente viene buscándote a ti. claro. Bueno, porque te conocen a ti, ¿no? Sí. Entonces, el ampliar equipo, a mí eso es algo que me ha costado y me está costando todavía mucho. ¿Por qué? Porque, verás, simplemente, bueno, pues tú haces las cosas de una manera y cada uno lo hace, que muchas veces es mejor que la tuya, pero bueno, tú tienes la tuya, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso es un poco, es un reto, que es un reto para mí todavía presente, porque como estoy todavía ampliando servicios y bueno, pues, pero bueno, en eso estamos y bueno, poco a poco Ujú. y Exactamente, no, no, poco a poco y sabiendo que es el mismo proceso que al final cuando empieza uno a desarrollar y a estructurar su método de trabajo, es ahora, pues bueno, sabiendo que trabajan otras personas, pues vamos a poner el encuadre para mantener los valores, la forma, los eso, y luego saber que hay otras cosas que van a ser hechas, eso, no vamos a entrar ni mejor ni peor, sino un poco diferentes, ¿no? Que la base sea la misma para que esté en coherencia, pero eso. Entonces es como es otra fase, pues es empezar de cero, ¿no? Y aprender y estructurar y tal. y también otro desafío, pero eso ya es por como yo soy, es verdad que yo tengo las cosas en mi cabeza, entonces, claro, es verdad, no estoy sistematizando los procesos, porque claro, Eso es. yo no tengo, sé que son cuatro sesiones, que la sesión una te vas a estas cosas, que la sesión, yo lo tengo en mi cabeza, pero Claro. es verdad que yo soy poco de escribir ¿qué pasa? Claro, cuando tienes equipo, Mm, pues entonces eso es un trabajazo enorme, ¿no? Lo siguiente. claro. Entonces, bueno, entonces un poco sistematizar y decir, mira, pues trabajamos de esta manera y bueno, y un poco ver, bueno, que al final es verdad que al final el trabajo sale, pero muchas veces esa reticencia de que tú tienes tu manera, tu forma y Claro. bueno, Bueno, pues reto para 2024 y así tendremos entrevista versión 2 dentro de X tiempo con esto. Dice, mira, pues ya, una vez estuvo todo sistematizado, cómo fue funcionando. O sea que sí, sí. Y al final es lo que tiene emprender y tener tu consulta, tu negocio y eso, ¿no? Que siempre hay cositas donde se puede ir mejorando, donde se puede ir ampliando, cambiando, diversificando, ¿no? Entonces, siempre hay pequeños retos que van a estar ahí pendientes en la lista, porque esto no se acaba, ¿no? Cuéntanos, María Ángeles, así que como hemos hablado un montón de cosas, ¿cuáles son tus planes próximamente para conocer un poco qué te espera en próximos tiempos? Bueno, una de las cosas que has dicho, ¿no? Es lo de la parte equipo. claro, 2024 yo la tengo como, bueno, el reto de este año es seguir ampliando equipo, Ujú. bueno, para diversificar pues algunos servicios que también externalizar, porque es verdad que hay muchos, hay que externalizarlos y llegar a acuerdos, colaboraciones, como quieras llamarlo, con otros profesionales. Porque también es verdad que eso también es muy típico también de mi profesión, incluso de mí, que te metes en tu consulta, tú trabajas en lo tuyo y a lo mejor no Sí, sabes quién está al lado tuya, ¿no? claro. Entonces muchas veces, ¿qué puedo hacer para no sé qué? ¿A dónde puedo ir? Y tú dices, pues que no tengo ni idea. Entonces, Mm. verdad, ahora estoy un poco en ese proceso, ¿no? De, bueno, externalizar servicios y llegar como conocer a gente que coincidamos o tengamos puntos de acuerdo en maneras de ver las cosas o de trabajar, ¿no? Porque, bueno, al Ujú. final, tú cuando delegas tiene que ser alguien un poco que comparta Exacto. tu manera de ver las cosas, ¿no? Y seguir ampliando equipo, pues aparte ya, bueno, meter más servicios, ¿no? Pues igual que tengo la logopeda o otra chica Claro. que me apoya en psicología infantil juvenil, si estamos ahí buscando a alguien más, un perfil más especialista en adolescentes para trabajar más talleres y más cosas concretas con adolescentes. También estamos en ese proceso de buscar un psicólogo que trabaje con adultos. Ujú.
¿Por qué? Porque, bueno, pues verdad, Porque pues los padres ya, vienen. claro, A y ver, muchas veces porque te dice el padre, bueno, es que si me vendría genial que mientras que el niño está aquí, pues yo claro, aprovecho y me estoy, trabajo. claro. Entonces, bueno, estamos ahí un poco, estamos viendo ahí posibles perfiles que podamos, pues nutricionistas, también estamos a buscar algún nutricionista que pudiera también trabajar con nosotros. Estamos ahí un poco viendo exactamente cómo ampliamos. También estamos viendo ubicarnos en un sitio nuevo, más amplio, más grande. Entonces Ujú. estamos ahí un poco, vamos, estoy ahí viendo cómo hacerlo y bueno, se supone que este año va a ser año en el que todo esto, parte de toda esta idea, se va a llevar a cabo. Perfecto, pues nada, no te vas a aburrir en No, no, 2024. no. Está claro. Perfecto, pues mira, ¿qué te parece para ir cerrando? Preguntarte de primeras, si tuvieras que darle un consejo a un profesional que empieza en la especialidad infantil, ¿qué le dirías así como para que arrancara? Bueno, lo primero, cosas imprescindibles, ¿no? Que te tienen que gustar los niños. Ujú, Eso es lo primero, porque muchas veces va como por moda. Es que ahora voy a hacer porque no, tienes que ver si te gusta trabajar con niños y si eres capaz de trabajar con ellos. ujú, Segundo, tienes que saber que, bueno, que la inversión que supone montar un gabinete de psicología infantil es muchísimo más elevada que adultos. ¿Por qué? Porque adultos, bueno, pues teniendo una mesa, un espacio, digamos, no en niños. ¿Por qué? Porque con niños, según la edad, igual puedes estar, tienes que tener juguetes, tienes que estar una forma porque a lo mejor tienes que tirar al suelo, tienes que, en fin, tienes claro. que tener pruebas, ¿no? Como te decía antes, y las pruebas para evaluar pues son caras. Ujú, Tienes que estar dispuesta a también saber tener mano izquierda para trabajar con los padres, con las madres y con el cole, ujú. porque las cosas tienen que decir, pero de una manera que llegue y que, digamos, la otra parte no se sienta ofendida, como Ofendida. que, entonces, digamos, eso es lo primero, ¿no? Y después también yo siempre les digo a la gente que empieza nueva, que, por mi experiencia, ¿no? Que busquen a un profesional que les asesore, alguien que les ayude en el camino. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápido y más fácil. Aunque al principio tú digas es una inversión económica y no me salen los números, Mm, pero yo siempre digo, igual que le digo a los padres, digo, igual que tendría que ser obligatorio que te enseñaran a ser padre y madre, sí, sería porque tienes genial un una cursillo. responsabilidad en tus manos, entonces tendría que ser una asignatura obligatoria. O sea, tú quieres ser padre o madre, igual que se les exige a los padres que van a adoptar, ¿no? Que tienen que pasar, Claro. tienen que formarse, pues a cualquier persona que decidiese ser padre o madre, obligatoriamente tendrían que formarse. Yo eso cada vez lo tengo más claro. Pues también veo que cualquier empresario tiene que formarse para aprender a ser empresario. Claro. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sirve para ser empresario. Exactamente, y que tú tengas un poco idea de lo que hay y si quieres ser eso, que es verdad que se estudian carreras, pero ahí no te dan formación, vamos, y especialmente no te la dan para decir, y si te pones tú por tu cuenta, es una cosa, sí, sí, absolutamente ausente en... Claro, y sobre todo porque no todo el mundo sirve, Exactamente, y que igual tú que no sepas todo el lo mundo, que es y claro, decides, igual que no todo el mundo sirve para ser funcionario. O sea, correcto, entonces tú tienes que saber exactamente qué quieres y si eso va contigo. exacto, Porque yo siempre les digo a los niños de práctica, a las niñas, ser empresario, tener un gabinete propio está muy bien, porque te da mucha libertad, pero también tienes que ser consciente que tiene un coste emocional importante. claro. Sí, sí. Porque Ah, tú no cuando tienes una trabajas, nómina asegurada a claro, final de mes, estás activo con tu cabeza, aunque tú digas, sí, sí, me he ido de la consulta, pero tú estás ahí pensando en, ay, esta cosa, ves un cartel y ya estás pensando en tu negocio, o sea que sí, sí. entonces eso, lo primero es saber si sirves para eso y una vez que tengas decidido que sí, pues, yo siempre digo, para eso están los profesionales, porque no podemos saber de todo. Entonces, Exacto. pues si quieres un área y tú no la manejas, pues Ujú, fórmate o ponte en manos de alguien que te ayude en ese proceso. claro. Muy bien, me parecen muy buenos consejos. Bueno, pues María Ángeles, hemos hablado un montón de la especialidad, del proceso, de tu evolución. Me parece que has dado muy buenos consejos. Cuéntanos para cerrar esta entrevista dónde puede encontrarte la gente, si quiere contactar contigo, si quiere saber más de ti.
Mira, nosotros estamos en Mairena de las Jarafes, que bueno, que es un pueblo del área metropolitana de Sevilla. Y bueno, damos servicios presenciales principalmente, pero también damos formación y también tenemos servicio online. Es Ujú. verdad que los servicios online van más destinados a adolescentes y a consultas para padres y madres, porque con niños, bueno, pues no tiene, porque no te aguanta estar delante de una Claro, pantalla. En casos muy puntuales o niños con los que ya hemos trabajado, sí tenemos sesiones de seguimiento, sesiones puntuales que sí las hacemos online. claro. Pero bueno, estamos eso en Mairena y bueno, cualquier persona que quiera consultarnos, tenga una duda, pues puede escribirnos a través del correo que es Ujú. info@crecerpsicologiainfantil.es o entrar en la página que es crecerpsicologiainfantil.es y ya pues bueno, ya hablamos y ver si le interesa o está de acuerdo con nuestra forma de trabajar y ponernos a ello. Exactamente, entre tanto en la consulta como en la formación, que vamos, que con todos los temas que ya simplemente hemos mencionado aquí, que según la etapa conviene trabajar, me parece que, bueno, que hay un menú interesante para que cada uno que lo haya escrito, si ha tenido hijos, ha dicho: "Uy, yo este tema es el que me gustaría". Tocar en algún momento. Vale, pues María Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo aquí, por todas las cosas que nos has contado y nada, nos quedaremos como siempre en contacto, que nosotras nos vamos poniendo al día de vez en cuando y quizá habrá una segunda parte en un tiempillo para que nos cuentes las novedades, porque vamos, te espera un año bastante, bastante movidito. Sí, sí, pues nada, un placer y nada, para lo que necesitéis. Un abrazo y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Nos vemos en el próximo episodio. Solo recordarte, como siempre, que no olvides poner en valor tu trabajo y que con ayuda puedes hacer que esto sea más fácil y divertido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en Marketing Libélula.